Em, Empezamos hoy el ciclo 2026 de webinars y conversatorios de la Comisión de Derecho Tributario y Derecho Aduanero del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Nos convoca hoy la nueva llamada Ley de Inocencia Fiscal y vamos a tratar de preliminarmente analizar los aspectos penales e infraccionales que contiene la ley. A modo de resumen, el gobierno en el mensaje de elevación de la ley reconoció que la economía argentina sufrió durante décadas un caos macroeconómico caracterizado por alta inflación, caídas del PBI y oscilaciones cambiarias, lo que desincentivó la inversión formal y provocó una fuga de ahorros equivalente a más de 250.000 millones de dólares en activos externos. Frente a ello, el Gobierno Nacional señala en este mensaje, señaló que desde diciembre de 2023 implementó un programa orientado a restaurar la confianza, estabilizar variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva. En esa línea, propone como iniciativa legislativa consolidar un nuevo enfoque de la relación entre en la relación fisco-contribuyente, abandonando la visión del contribuyente como potencial delincuente fiscal para categorizarlo como un ciudadano de obra de buena fe. Se promueve la reducción de la carga administrativa sin flexibilizar el cumplimiento de los deberes fiscales, optimizando la asignación de los recursos de fiscalización conforme criterios de eficiencia y riesgo. Y los tres objetivos fundamentales que plantea esta reforma son la simplificación del cumplimiento tributario, la racionalización del régimen penal tributario, la unificación y reducción de los plazos de prescripción. En cuanto a la estructura, tiene un título 1 donde se establecen los cambios en el régimen penal tributario, un título 2 con reformas al procedimiento tributario y al régimen de prescripción. Y finalmente se invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a implementar regímenes simplificados alineados con el régimen nacional. Para comentar estos cambios y empezar a ver cómo se aplican, tenemos el gusto hoy de tener a tres expositores de lujo, dos en materia penal y uno en materia tributaria infraccional. Presento primero a las mujeres: Agustina María Ortiz de Endaris, que es abogada, especialista y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, con más de 9 años de experiencia en ARCA en la subdivisión de asuntos jurídicos de la institución. Ya nos ha visitado también el año pasado para comentar temas relativos a actualización de quebrantos, Maximiliano Reusi, y le agradecemos, abogado penalista, su nuevo aporte. Y Eduardo Mujica, también abogado especialista en Derecho Tributario, socio del estudio Abeledo Gotel. Si quieren aclarar algo antes con motivo de la presentación que hice, de lo contrario, les paso la palabra a Maximiliano y Agustina, que van a tratar en principio los cambios en materia del régimen penal tributario. Adelante, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, las palabras de estilo. Agradecerle a Corina, a Marcelo Núñez la invitación a esta charla, que pretende ser más que una exposición magistral, un intercambio de ideas inicial, que seguramente se complementará en el futuro inmediato. Agradecerles a ellos, agradecerle al colegio del cual formo parte. Así que bueno, dicho estas palabras iniciales de estilo, de forma, me parece bien ir de lleno a lo que son las reformas de carácter penal de esta ley 27799 de inocencia fiscal. En principio, como dijo Corina, podemos decir que la filosofía de la reforma en lo que a su ámbito penal respecta ha sido acotar, limitar, centrar la intervención penal para los casos donde desde lo dogmático la configuración de los delitos es clara.
evitando así la práctica de denuncias automáticas de clara finalidad recaudatoria. Y también limitándolo a los casos donde la afectación del bien jurídico que aquí se protege, la hacienda pública, es más gravosa. Entonces, eso serían especificaciones en función de la finalidad que bien plantea Corina. Aquí tenemos tres grandes ejes temáticos, ¿no? El primero de ellos es, para mí, el más aburrido, que es por lo tanto voy a tratar de ser breve en ese sentido, dejando algunas puertas abiertas de la actualización de los montos, ¿no? Lógicamente me voy a evitar a mí y a la gente que está participando de este encuentro pasar revista a la actualización de los montos artículo por artículo, es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero en relación a la actualización en sí, bueno, como todos bien saben, se actualizaron los atrasadísimos en pesos, y enfatizo en pesos, umbrales de punibilidad de los delitos fiscales, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de juicios penales a supuestos evasores de $1.000 y $10.000 en el caso de evasión simple y agravada respectivamente, a montos que a tipo de cambio actual rondan los 70.000 en el caso de la evasión simple y 700.000 en el caso de la agravada, en un supuesto de la agravada, ¿no? El caso del artículo 2A. Porque después, lógicamente, hay otros supuestos de evasiones agravadas, ¿no? Estamos hablando de aquellos que tienen que ver con el quantum, con la cuantía. Ahora bien, veamos lo siguiente. La actualización de montos operada por la Ley 27430 a fines de 2017 establecía montos en pesos que equivalían a lo que históricamente era la evasión simple y la agravada, ¿no? $100.000 para la simple y 1.000.000 para la agravada. Recordemos, en ese momento de la sanción de la 27430, el dólar estaba a un valor aproximado de 15. Entonces, si tomamos 1,5 millones y 15 millones, más o menos son esos valores. Vale decir, si tomamos esa última referencia en dólares, luego, lógicamente, está todo el proceso inflacionario que sufrimos en la Argentina, pero si tomamos esa última referencia en dólares, el umbral de punibilidad en ese sentido, al momento de la sanción de la ley, ha descendido, ¿sí? Bueno, también se actualizaron, como dije antes, los montos de los demás delitos fiscales que prevén un quantum, aunque recordemos que hay algunos que no prevén montos, ¿no? Otro tema que prácticamente ha quedado zanjado, y ahora digo por qué prácticamente, es el de la ley penal más benigna, ¿no? De las reformas penales como la que estamos comentando, que operan sobre los montos, ¿no? Si bien la ley de inocencia fiscal opera en otras áreas, no estamos focalizando en esto. Recordemos, luego de Palero, en materia previsional, fallo de la Corte del 2007, creo yo, Soler, 2014, pero particularmente el fallo Vidal de nuestra Corte de octubre del 21, hay acuerdo o hay jurisprudencia pacífica en cuanto que la ley que actualiza los montos, en esos casos estamos frente a una ley penal más benigna de aplicación retroactiva, ¿no? Los juzgados penales económicos ya se han encargado de pulverizar cientos de causas a la luz de la ley de inocencia fiscal, y el ARCA también actualizó mediante instrucción interna 1 del 2026 a nivel federal el mismo criterio, es decir, no se van a efectuar denuncias por montos desactualizados, o sea, se va a respetar el umbral de punibilidad, la condición objetiva de punibilidad actual, y no se van a apelar sobre cimientos si no se superan los montos previstos en la legislación actual. Lo único que queda por verse es la postura que adopta el Ministerio Público Fiscal. He visto algún caso reciente, de la investigación que hice en estos días. El único caso que encontré, quizás los demás oradores o quizás alguien del público conoce algún otro caso, en ese caso le pido que participe, algún caso reciente en Rosario donde el Ministerio Público se opuso al instituto. Todo esto tiene un track, tiene una historia detrás, ¿no? Recordemos la famosa resolución 5 del 2012 de la procuración del doctor Rigui, luego la reforma de la 26735 instando a apelar,
resoluciones de desvinculación del proceso de contribuyentes que no superaban la nueva condición objetiva de punibilidad. Nota al margen, el argumento principal era que el aumento de los montos no producía una modificación en la valoración social del hecho, es un argumento atendible, ¿no? Lo mismo ocurrió con la 18 del 2018, dictada ya en el marco de la 27430, firmada por el doctor Casal, que es nuestro actual procurador, reafirmando la postura anterior. Es cierto que ambas son anteriores al fallo Vidal de la Corte, así que bueno, habrá que quedar atentos a ver si la Procuración emite a la luz de la jurisprudencia pacífica de la Corte alguna instrucción general al respecto. Luego, la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal trae una variable de ajuste a partir del 1 de enero de 2027, considerando la variación anual de la unidad de valor adquisitivo, UVA, regulado por el BCRA, operada entre los meses de enero a diciembre del año calendario inmediatamente anterior al ajuste, evitando así, lógicamente, la desactualización de los montos y bueno, garantizando de algún modo la coherencia del sistema a lo largo del tiempo, ¿no? Arca está obligada a publicar anualmente los importes actualizados, ¿no? Recordemos al respecto la frustrada experiencia que tuvimos con la anterior actualización por VT, unidades de valor tributario de la 27430. Es curioso porque tanto ganancias como bienes personales, acá me meto apenitas un poquito en el terreno de Eduardo, se actualiza por IPC, aunque es cierto, y luego Eduardo, si no es así, corregime por favor, por lo que estuve viendo, que al menos hasta el 2025 la actualización de IPC y UVA fue similar, ¿no? Dejo abierto un pequeño interrogante, que a mi criterio tiene respuesta, y es qué va a pasar a partir de enero de 2027 con la actualización de los montos por UVA, ¿no? Estoy hablando qué efectos va a tener en las causas penales. A mí la respuesta me parece bastante sencilla, equivaldrá ese monto integrará el tipo penal y por lo tanto equivaldrá a ley penal más benigna porque el propio legislador previó esa actualización en el artículo 43 de la Ley de Inocencia Fiscal y por lo tanto, bueno, si opera como ley penal más benigna, debieran extinguirse las causas que no hayan superado el nuevo monto a partir de enero de 2027 y así, enero de 2028, enero de 2029 y en adelante. Por último, recordemos que la Ley de Inocencia Fiscal fija como momento consumativo del delito fiscal la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto. Después sigue, ¿no? Pues de la liquidación o instrumento similar, algo así dice que cumpla con aquella finalidad. Por lo que el monto a considerar, pues estamos hablando de montos, será el de ese momento en particular, ¿no? Dicho esto, pasemos al segundo capítulo de la reforma, al segundo capítulo en cuanto a importancia, que es el pago de las obligaciones, ¿no? La prohibición del artículo 16, la prohibición de denuncia y la salida del proceso, ¿no? Bueno, el nuevo artículo 16, como veremos, plantea 4 hipótesis, actualmente el nuevo 16, que merecen ser desmenuzadas. Las primeras 2 no son novedosas porque prácticamente replican lo que era el viejo artículo 16. Es cierto que en un orden más cordial con la cronología de los hechos, con algunas particularidades, ¿no? Sobre las que ahora me voy a detener. Antes de ingresar en su análisis particular, quisiera hacer un par de acotaciones generales, ¿no? Una, como dije recién, la nueva redacción comparado con el artículo 16 anterior. Aquí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Yo estoy dando por hecho que la generalidad de la gente que nos está escuchando está familiarizada con la ley, con el régimen penal tributario, ¿no? Por eso avanzo dando un poco por presupuesto ciertos conocimientos, porque si no sería un poco aburridilenta la charla y quiero cumplir, si puedo, con el tiempo que se me ha asignado. Entonces, decía, la nueva redacción trata las situaciones de un modo más cordial, más amigable con la cronología general de lo que va sucediendo en la realidad, ¿no? Quiero decir, la etapa pre-denuncia penal, la etapa post-denuncia penal. Segundo, en las 2 hipótesis comprendidas en el artículo 16,
o sea, estoy diciendo los dos primeros párrafos, los delitos comprendidos son los mismos. No solo entre ellos, sino comparado con la redacción anterior. Estamos hablando de evasiones tributarias y lo de los recursos de la seguridad social, tanto simples como agravadas, y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales del artículo 3. Esto en cuanto se refiere a cuestiones generales, cosméticas de la redacción del artículo 16. Ahora vamos a las hipótesis, ¿no? En particular. En la primera hipótesis, el primer párrafo del artículo 16 establece el antes de la denuncia, ¿no? Y allí lo que dice es que si el contribuyente cancela la totalidad de la deuda, capital e intereses en discusión con ARCA, y la cancela de manera incondicional y total, el organismo debe abstenerse de denunciar penalmente. Se trata, o sea, quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Se trata de una obligación para el fisco de formular la denuncia, ¿no? O lo que es lo mismo, una prohibición de hacerlo. Recordemos que en la anterior redacción la administración estaba dispensada de formular denuncia. En consecuencia, la actual redacción es más restrictiva para el organismo, más favorable para el contribuyente, en línea con la filosofía que planteaba Corina de la nueva ley de inocencia fiscal. Siempre estoy hablando en el ámbito penal, ¿no? Bueno, y esta es la base de la disposición. La cancelación de la deuda tributaria puede ser efectuada por cualquier medio establecido y aceptado, por ejemplo, compensación con saldos acreedores, por ejemplo. Esto va a dar lugar a discusión. La redacción, a mi criterio, parece excluir la inclusión en plan de pagos, ¿no? Y la propia redacción tampoco exige que sea el obligado quien acepte y cancele en forma total e incondicional las obligaciones. Si ustedes repasan la redacción, verán que no pone en cabeza del obligado. Bueno, luego hay algunos ajustes cosméticos que no viene al caso nombrar, ¿no? Dos críticas. Dos críticas, las dos fácilmente subsanables, digamos. Al igual que en la anterior redacción, un error que se comete es que falta agregar una de las modalidades típicas o una forma de conducta activa posible que deriva del artículo 3. Digamos, nosotros tenemos dentro de la cancelación de obligaciones, déjenme que pongo en pantalla la ley, en mi pantalla, no la voy a replicar. Fíjense que el artículo 16 dice, perdón, dice, bueno, que no formulará denuncia penal cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas, o sea, ahí está comprendido tanto el 1, el 2, el 5 y el 6, y luego dice, aprovechadas o percibidas indebidamente, que ahí en realidad está haciendo reflejo del 3, pero el 3 tiene otra modalidad típica, que no está nombrada en el artículo 16, pero claramente comprendida, porque el 3 habla de aprovechar, percibir o utilizar indebidamente, ¿no? Fíjense que en el 16 la modalidad típica de utilizar indebidamente beneficios fiscales no se encuentra replicada, pero no debería existir ningún tipo de inconveniente para cancelar y evitar la denuncia en ese caso en particular, dado que el artículo 16 hace referencia al artículo 3. Luego, de manera redundante, la norma establece el momento en que rige esta disposición, con anterioridad a la formulación de la denuncia. No hacía falta, pues el artículo 16 dispone que no se formulará denuncia, lo cual lógicamente siempre es con anterioridad a la denuncia. Errores de redacción menores, que entiendo que no van a dar pie a ninguna discusión práctica demasiado contundente. Y por último, a diferencia de la redacción anterior, y esto quizás es lo más importante, en la nueva norma queda bien en claro que es esta hipótesis, o sea, la limitación de formular la denuncia penal, la que se otorgará por única vez. O sea, que este beneficio, si es un beneficio, se otorgará por única vez. Recordemos que en la anterior redacción, la ubicación de este pasaje y la redacción del mismo hablaba del beneficio de extinción, aquí es más particular, es la limitación de formular la denuncia penal, daba pie a confusión sobre las hipótesis que abarcaba, las hipótesis a las que aplicaba. Yo creo que acá el legislador ha sido claro y tiene una implicancia práctica importante para los contribuyentes en la segunda hipótesis, ¿no? Pero vuelvo a repetir, solamente la limitación de formular denuncia penal
a la luz de la legislación actual, es la que se otorga por única vez. Luego, el segundo párrafo. El segundo párrafo, bueno, prevé el caso en el que ya hemos pasado la fiscalización, la determinación de oficio, y ya hay denuncia y causa penal en marcha, ¿no? Estamos, o sea, a los penalistas nos gusta utilizar títulos de películas de Hollywood, ¿no? Fuga del proceso, bala de plata, ¿no? Estamos frente al instituto mutante de la bala de plata, ¿no? Mutante en la historia del régimen penal tributario desde la 23.771 en adelante. Al igual que en el caso anterior, el contribuyente debe aceptar y cancelar de forma total el importe de las obligaciones evadidas o aprovechadas, pero en este caso, para el contribuyente es más oneroso. Perdón, ¿eh? Ello porque hay que adicionar un 50% del monto total del capital e intereses, que bueno, cuya naturaleza es discutible, a mi criterio también. Esto le doy pie a Eduardo y Agustina, lógicamente, para que se explayen al respecto. Para mí no es obligación tributaria, tampoco es interés, ni actualización, pareciera ser una sanción. Ahí, Exacto, ¿no? Parece ahí, tener una naturaleza sancionatoria. A mí siempre me pareció eso. O sea, ¿vos pensás también lo mismo? ¿Yo o Eduardo? No, me refería a vos, perdón, Marci. Ah, no, no sí, yo pienso exactamente lo mismo. Ahí dejo a un interrogante planteado, que es cuando quiera aplicar el fisco la multa del 46, ¿no? Si ahí no puede haber algún inconveniente, algún problema de no bis in idem, pero Exacto. tengo dudas al Sí, respecto, ¿no? tiene, porque quizás en una segunda webinar que demos sobre esto, porque a mí siempre desde la primera lectura me pareció que tenía una naturaleza sancionatoria y me parecía Mm. una pseudo multa, pero lo dejo planteado Pero para hay que pensar. ver después las consecuencias tributarias de eso, ¿no? Si es multa no es deducible, si es más impuestos por ahí sí. Pero sí, no está claro. No está claro, lo resolverá, calculamos la jurisprudencia. Sí, lo que está claro es que es más oneroso para el contribuyente y yo diría que hasta es justo en función digamos, de la primera cancelación, ¿no? De la hipótesis primera, ¿no? Y que es el contribuyente que no espera la causa penal para cancelar, ¿no? Pero volviendo al texto del 16, el plazo de expiración para la utilización de esta vía sigue siendo el mismo que antes, 30 días hábiles posterior al acto procesal por el cual se lo notifica al contribuyente, al imputado de la imputación, que recordemos que ese acto procesal puede variar según el ordenamiento procesal que se aplique, ¿no? Actualmente en el Código Procesal Penal de la Nación, el acto procesal por el cual se notifica fehacientemente la imputación que se formula, para mí es la declaración, bueno, para mí no, es la declaración indagatoria, pero para mí sí es la declaración indagatoria propiamente dicho, ya que hay algunos que sostienen que es la convocatoria indagatoria, con lo cual no estoy de acuerdo. Eh, Salvo en aquellos casos, esto es entrar en casuística, pero bueno, viene al caso, hay algunos juzgados que cuando notifican al imputado la convocatoria indagatoria, incluso en la cédula de notificación, le describen cuál es el hecho que se le va a imputar. O sea, se adelantan. En ese caso yo creo que los 30 días corre desde la notificación con detalle de la imputación que se formula, ¿no? Como dice la ley. Y bueno, y en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que bueno, se está postergando su implementación y vaya a saber si se implementa este año, el acto equiparable indagatoria será la audiencia de formalización de cargos establecida en el artículo 258 en función del 254, creo, del Código Procesal Penal Federal, que todavía no ha sido puesto en marcha. En este segundo supuesto, y esto quizás también es lo más importante de esta norma, para los efectos prácticos, el legislador no ha establecido ninguna limitación en la cantidad de oportunidades para la concesión del beneficio, o sea, vale decir, se puede utilizar cuantas veces sea necesario, de lo cual hay reconocimiento incluso en algunos foros brindados durante este año por parte de algunos funcionarios de ARCA.
Así que ese último dato suena algo así, como les decíamos en la previa con mis colegas, como el fin del ejercicio profesional en esta área. Después tenemos una tercera hipótesis, que esta sí es novedosa, y es que tiene el artículo 16 ahora tiene un penúltimo párrafo de la mano de una discusión que se venía planteando y litigando con suerte variada en sede judicial. Estoy hablando de la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio. En cuanto en cuanto a la suerte variada de la que estoy hablando, dos fallos, uno de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, Bianchetti, del 30 de marzo del 2022. Ahí hay votos con fundamentos distintos, quizás el del doctor Carbajo es el más interesante porque consideró que el instituto era procedente para los delitos tributarios y que no se contraponía ni con el artículo 4 del Código Penal ni con el régimen especial de extinción del entonces artículo 16, mientras que la Cámara Nacional Penal Económica en general lo rechazó por entender que el régimen del artículo 16 es más específico que el genérico del 59.6. Ahí hay una postura bastante firme. No he visto un fallo en el que revea esta postura de la doctora Roviglio. Bueno, ahí hay varios fallos que cualquier cosa, si quieren, después les puedo facilitar. El texto legal descarta la posibilidad extintiva de conciliación o reparación del artículo 56, pero, y esto quiero enfatizarlo, porque he escuchado la postura también de algunos funcionarios de ARCA en que la conciliación y la reparación integral no aplica a todo el régimen penal tributario. Recordemos que la conciliación, una nota simplemente, porque da para hablar bastante al respecto, recordemos que la conciliación es bilateral, exige, digamos, dos partes de acuerdo. Los funcionarios de ARCA han sido generalmente reacios a aceptar la conciliación, en general, ¿no? Y la reparación integral es un acto voluntario, de dirección única, ¿no? Pero, vuelvo al punto principal, la ley es clara, solo dice que esta posibilidad extintiva no aplica, dice, en los casos de los delitos del primer párrafo, o sea, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. Entonces, yo creo que podría plantearse con altas chances de éxito en los casos de apropiación indebida de tributos, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, simulación dolosa de cancelación de obligaciones, todos ellos con un quantum en su tipo objetivo, desde donde podría surgir la base para reparar, ¿no? Me cuesta más pensarlo antes y ahora en los delitos que no prevén un monto, como por ejemplo la insolvencia fiscal fraudulenta, la asociación ilícita fiscal, todo un tema. Dejo el planteo. Luego hay una cuarta hipótesis que tratará a continuación Agustina, que es bueno, la influencia de la prescripción de las facultades del organismo recaudador para determinar los tributos y su influencia en la acción penal tributaria, por eso, sobre eso hablará Agustina. Y por último, pasemos a la última hipótesis, el último eje temático de la ley de reforma penal tributaria, que es un tema que vengo estudiando hace tiempo, no solo ahora, es un temón, como dijo Corina en su momento, ese fue un artículo importante al momento de evaluar las consecuencias penales del ajuste de quebranto por inflación, que es el artículo 19, ¿no? Es una norma que hablo en lo general y ahora voy a lo particular de la nueva redacción. Es una norma que siempre me pareció llamativa, ¿no? Es extraña que existe una disposición, me resulta extraña una disposición que regula los casos, solo algunos veremos que se ha tenido que expandir incluso, donde en definitiva lo que la norma impone a los funcionarios es no denunciar todo aquello que no es delito, ¿no? Un poco curioso.
sería algo así como que existiera una disposición que ordene abstenerse de denunciar como estafa un incumplimiento contractual, ¿no? Lógicamente es un dato favorable para el universo de contribuyentes, dada la gimnasia de denuncias automáticas. Me refiero a denuncias penales que históricamente se disparaban, luego de superar la condición objetiva de punibilidad. El funcionario allí tiene un punto, porque está obligado procesalmente, artículo 177, a denunciar los delitos que ocurren en conocimiento del ejercicio de la función pública, pero a mí siempre me pareció una norma curiosa dentro de un régimen penal tributario también muy curioso en función de la cantidad de disposiciones que existen alrededor. Pero antes que nada tengamos en cuenta que se trata de una norma imperativa, ¿no? Un mandato, el artículo 19. Es un deber, como dice el juez Catania, un deber de no denunciar. Es decir, no es una prerrogativa adicional para el fisco, discrecional, perdón, para el fisco, no es un criterio de oportunidad arreglado. Dicho esto, el artículo 19 ha tenido una reformulación importante en pos de limitar estas prácticas de tenor punitivo y que muchas veces derivaron incluso en discusiones dogmáticas o procesales en contra del contribuyente con cierta acogida jurisprudencial y en menoscabo, a mi criterio, del principio de legalidad en materia penal, ¿no? Veamos entonces, vayamos a las distintas hipótesis. Acá, Corina, no sé si querés que lea, o no sé si ahí por ahí Agustina tiene una diapositiva. Creo que sí, Agustina me había dicho, si querés, Agustina, ya la podés habilitar Del para inciso A, compartir. para que veamos lo que es la primera hipótesis. Del En realidad ya inciso viene. del inciso A, no, pero si querés, puedo proyectar la ley, si querés. Sí, dale, Sí, eso sí, creo que además sí. se me había ocurrido hacerlo antes, pero no lo quise interrumpir. Gracias, Agustina. Si quieren avanzo, la idea era no leer cada hipótesis en particular, pero si quieren avanzo hasta tanto Agustina proyecte. Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. A ver, doy 10 segundos para leer. Quizás hay gente que ya está muy familiarizada con el texto, otros no, pero como quiero avanzar con algunas ideas sobre este párrafo en particular, dejo 10 segundos, si te parece, Corina, para que quienes nos están escuchando lo puedan leer. Bueno, este inciso A, excepto algunas cuestiones semánticas y agregados, por ejemplo, la expresión diferencias de criterio que se agregó ahora, replica básicamente el primer pasaje del párrafo anterior de la ley. Acá estamos frente a el inciso A, presupone dos hipótesis. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. La primera de ellas son los casos que yo llamo de atipicidad de un hecho, ¿no? Allí, digamos, si dadas las circunstancias del hecho, que lógicamente habría que ver cuáles son esas circunstancias, pero a mi criterio la discusión en este pasaje se centra principalmente en la ausencia del elemento subjetivo del delito fiscal, ¿no? Me cuesta pensar que esa primera hipótesis haya elementos del tipo objetivo, como por ejemplo el umbral de punibilidad. Vale decir, las hipótesis en las que resulta claro que no existe dolo, ni directo ni eventual, de evadir por parte del contribuyente, ¿no? Yo creo que esas son las hipótesis que están allí comprendidas en lo que yo llamo la tipicidad del hecho. El inciso C, el 19, que luego veremos, prevé una subespecie de estas hipótesis,
cuando existe anticipación por parte del contribuyente, ¿no? En definitiva, estamos frente a casos en los que Arca jamás podría denunciar ubicándose como sujeto engañado, ¿no? O sea, esta primera hipótesis comprende los casos en los que no se acreditan actos u omisiones en procura de lograr ocultamientos o simulaciones ardidosas tendientes a reducir espuriamente las bases imponibles, ¿no? Borinsky, por ejemplo, en su obra fiscal, y acá me permito leer, ha dicho que siempre que la conducta del sujeto, aún no respetando todos los extremos de una declaración correcta, haya puesto a la administración en conocimiento de los datos necesarios para determinar la deuda tributaria exigible, no cabe hablar de defraudación, ¿no? Yo creo que estamos frente a esa hipótesis, un poco ilógica, porque en realidad lo que diría la norma en definitiva es: mire, usted funcionario público no tiene que denunciar, tiene la prohibición de denunciar cuando no está frente a un delito, ¿no? Que me parece un poco redundante, pero bueno, son paraguas de protección que se le abren a los contribuyentes. La segunda hipótesis de la es los casos debatibles, ¿no? Entre el fisco y los contribuyentes, los casos de tensión interpretativa, que también dan a entender que no existe dolo, no existe engaño por parte del sujeto activo. Un ejemplo claro ha sido el ajuste por inflación o la actualización de los quebrantos impositivos, donde incluso existían dictámenes internos de Arca, normas emanadas del Estado Nacional, jurisprudencia que revelaban claramente la tensión interpretativa aludida y validaban para el contribuyente lo genuino de la discusión. Ahí si googlean en YouTube, en junio del año pasado, en este marco del colegio también hemos hablado muy particularmente del artículo 19 y su impacto en cuanto a la actualización de los quebrantos impositivos como modalidad que, dadas ciertas circunstancias, es imposible que dé pie a una denuncia penal, ¿no? Es importante también marcar que respecto de esta segunda hipótesis del inciso A, existen otros tópicos, o sea, no solo el régimen penal tributario, sino que existen otros tópicos tributarios, penales, constitucionales, que están sujetos a interpretación normativa, y el artículo 19 en tal sentido no hace diferencia sobre la naturaleza de las normas que pueden suscitar estas discusiones, ¿no? Así, no sé, ejemplos: sucesión de leyes en el tiempo, el principio de ley especial sobre ley general, principio de taxatividad y prohibición de analogía en materia penal, los principios de realidad económica, capacidad contributiva, etc. Sobre este punto recomiendo siempre la lectura de un caso de la Corte Suprema Americana, no me acuerdo la fecha, si lo googlean lo encuentran fácil, que se llama Chick, con doble E, que exime, Chick versus United States, que exime de responsabilidad penal por errores inocentes cometidos por contribuyentes a causa de la complejidad o la oscuridad de las normas impositivas, ¿no? Y para finalizar con el inciso A, nunca entendí demasiado, quizás mis colegas me pueden ayudar, nunca entendí demasiado el pasaje final que recomienda a estos efectos tener en consideración el monto de la obligación evadida en relación con el total de la obligación tributaria al mismo periodo fiscal, ¿no? Porque si el kit de la cuestión, o si el kit, mejor dicho, es la cuestión interpretativa o técnico-contable en sí, no entiendo cómo o por qué ese factor objetivo, autónomo de comparación, obligación evadida y obligación tributaria del periodo, puede influir en el criterio de los funcionarios de Arca para no denunciar, ¿no? La verdad que es así. Maxi, para tener el tiempo hasta las 12:30, ¿qué te parece si, perdón que te interrumpa, así le dejamos el espacio a Agustina por el tiempo, que ya son 11:50? Bueno, lamento haberme excedido. No, al contrario, fue muy interesante y yo te avisé que te tomaras el tiempo Bueno, necesario. Es muy interesante y nos permite entrar en el análisis que todos vamos a tener que hacer sí, este año. bueno, perdón por lo extenso. Déjame simplemente Sí, finalizar. O sea, dale. la idea era seguir pasando revista a las distintas hipótesis del 19.
Pero hay un tema de interés que no quiero que se nos pase por alto, seguramente Eduardo va a volver al respecto, ¿no? Y es por último, con esta ley se incluye un régimen de declaración jurada simplificada, ¿no? Eduardo luego seguramente va a hablar al respecto, pero esta declaración jurada simplificada está precargada por Arca en Sistema. Entonces ahí hay que pensar que si el contribuyente, hay que pensar la hipótesis de que si el contribuyente confirma esta declaración jurada simplificada precargada por Arca y la misma contiene un error de la que el contribuyente es consciente, si puedo equiparar esa declaración jurada precargada a un ardido, un engaño producido por el propio contribuyente, ¿no? Mi postura es que parecería que sí, porque teniendo la posibilidad de neutralizar un riesgo del cual el contribuyente es cogarante y dado que esa declaración jurada es editable para ajustarla a la verdad, no lo hace y a mi criterio sí incurre en la modalidad delictiva conocida como omisión por omisión, que está prevista incluso en el propio régimen penal tributario. Bueno, disculpen por el tiempo, muchas gracias. Gracias a vos, Maximiliano, otra vez por tu aporte y disposición. Pasamos a Agustina, si querés proyectar. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias Corina, muchas gracias Marcelo, al Colegio de Abogados desde ya y obviamente a Maximiliano por su brillante presentación, así que más que nada yo voy a complementar un poco lo que él expuso también. Bueno, en primer lugar, más que nada en función del lugar de trabajo, mis opiniones obviamente son a título estrictamente personal y académico y desde ya que no representan la posición institucional. Y bueno, y del análisis de la ley, una vez que uno lo empezó a estudiar, pensemos que su entrada en vigencia es recién del 2 de enero, se veía que seguimos frente al título 9 de la ley 27430. No obstante, las interpretaciones que tenemos que hacer en función de esta reciente modificación, conforme el título primero de la ley 27799. En esa línea, no podía dejar de pensar en las 30 catedrales de Rouen, de Claude Monet, donde, siendo la misma catedral, el mismo régimen penal tributario, en función de la hora del día, el sol la va iluminando de distintas maneras. De esta manera, también como conversábamos al principio con Corina y con el resto de los colegas, seguramente esta ley pueda llegar a tener diversas interpretaciones y desde ya que la jurisdiccional va a ser la más relevante. En esta línea, y siguiendo con el análisis tripartito que hizo Maximiliano respecto a las reformas, desde ya que en primer lugar están la elevación de las condiciones y el mecanismo de actualización, y las modificaciones del artículo 16 y 19, solo a los fines de complementar, desde ya que el principio de ley penal más benigna también resulta de aplicación para el artículo 16 en función de las modificaciones efectuadas, por ser una norma que obviamente condiciona la acción, es decir, el tipo penal, y así lo ha expuesto la Cámara de Casación Penal en Cesaretti, como asimismo también, por su parte, la Corte Suprema en Torea y también autores como Oscar Fernández. En lo que es el 16, para sumar, si vemos el análisis de la ley anterior, hablaba de accesorios, en este caso habla de intereses. De esta manera vemos similitudes, por ejemplo, con el modelo alemán, y no deja de ser una excusa absolutoria. De esta manera, como mencionaba Maximiliano, no hubo modificaciones sustanciales, a excepción de la novedad de utilización por única vez en sede administrativa. El 50% adicional. Bueno, yo me permito disentir. No considero que sea una multa, sino que es un componente cuantificado de esta excusa absolutoria condicionante a la extinción de la acción penal. Así como en el primer párrafo tenemos un plazo determinado, es decir, por única vez, a diferencia del segundo párrafo, el segundo párrafo no prevé limitante. En consecuencia, entiendo que este 50% va a funcionar como una pauta retributiva cuantificada sin esta excepcionalidad de uso único, lo que no obsta que después se encuentren habilitadas las facultades jurisdiccionales en los términos de las sanciones de la Ley 11.683. Esta incorporación del artículo 16. La acción no proseguirá cuando se encuentren prescriptas por parte del organismo recaudador para determinar los respectivos tributos.
En este caso entiendo que hay tres aristas de análisis interesantes para abordar. La primera, ¿qué norma es y a quién está dirigida? La segunda, ¿qué efecto tiene? Y la tercera, si del juego sistémico del propio régimen penal tributario la podemos considerar como tal. Respecto a la primera de ellas, parecería que la norma se encuentra dirigida al juez. ¿Por qué me parece que hay que dar por cierto esta afirmación? En primer lugar, su ubicación. Así como mencionaba Maximiliano, el artículo 16, su primer párrafo habla previo a la formulación de denuncia penal, su segundo párrafo una vez iniciada la denuncia penal. Al incorporarse este segundo artículo a continuación del 16, tenemos que dar por previsto que se encuentra iniciada la acción penal. Por tanto, entiendo que estaría dirigida hacia el juez. Asimismo, ¿qué tipo de norma es? Parecería que más de tipo procedimental. Fíjense que dice no proseguirá. Pero el término no proseguirá no resulta tampoco consistente con las previsiones propias del 16, que hablamos de se extinguirá, no se formulará denuncia penal. Con lo cual, para ver qué tipo de norma es y qué efecto tiene, necesariamente y en función de las pautas hermenéuticas de la Corte, habría que interpretar el título siguiente, es decir, el título 5, las normas procedimentales. Y de esa manera podemos ver que tanto el artículo 18 como el 20 nos dan ciertas pautas al respecto de lo que es la determinación tributaria, distinto a lo que es el proceso penal. Cuanto al artículo 18, norma dirigida al ente recaudador, exige la determinación de deuda o sus similares en caso de corresponder, como la convicción administrativa. Mientras que el artículo 20 habla de la independencia entre lo que es el proceso determinativo del proceso penal. De esta manera, parecería que esta nueva norma viene a efectuar una modificación distinta a la que se prevé en el propio régimen. Ahora bien, ¿cómo podemos compatibilizarla? Porque también sabemos que la Corte Suprema ha sido clara que en materia también de interpretación no se prevé la imprevisibilidad del legislador. En esta línea podríamos considerar cómo es que tenemos que tomar en consideración a la determinación de deuda. De esta manera, soy de la tesitura que la determinación de deuda tiene valor probatorio y así lo ha sostenido tanto la Cámara Contencioso Administrativa Federal como asimismo la justicia en lo penal económico. Es decir, el juez, más allá de la falta de determinación, que entiendo que no se daría o se daría únicamente en supuestos donde haya denuncia formulada por un tercero, tiene la facultad de llegar a esa determinación del monto evadido. En esta línea, parecería que no es condición para la vigencia de la acción por la facultad propia que tiene el mismo juez. De igual manera, habrá que ver cómo es que procedimentalmente puede incluirse esta nueva normativa en términos procesales, si como una excepción u como otra consideración estrictamente procesal en cabeza del juez. Y luego, un poco lo que mencionaba también Maximiliano, esta famosa excepción sin regla, citando al doctor Hornos, que se incorpora mediante el artículo 19. Recordemos que la incorporación del artículo 19 viene desde el año 2018, aunque previamente encontraba un cauce normativo, pero que implicaba también la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación. Y se incorporan dos supuestos, el inciso C y el inciso D. En cuanto al inciso C, habla de esta exteriorización fundada. Como podemos ver, si analizamos a las normas en su integralidad, vemos también que en el régimen específico de grandes inversiones también se preveía esta comunicación de la forma de exteriorización del criterio interpretativo. Vemos que en el régimen penal tributario también se incorpora, haciendo una mención muy interesante que creo que va a tener un desarrollo jurisprudencial muy interesante en cuanto a qué implica la tergiversación de la base imponible. Otra vez, tomando en consideración pautas hermenéuticas de nuestro superior tribunal y considerando cómo se debe interpretar conforme el sentido propio de las palabras,
tergiversar implicaría dar una interpretación forzada o errónea. Y acá es donde me parece totalmente relevante interpretar esta tergiversación en los términos del artículo 1, es decir, con el ardido engaño que prevé nuestro régimen penal tributario. Entonces, en esta línea a mí me parece que podría haber tres zonas. Esto desde ya vamos a ver cómo se concilia luego jurisprudencialmente, pero tomando en consideración a la razonabilidad como un criterio rector y a la sostenibilidad técnica de esta nueva norma, podríamos decir que en el inciso C podemos ubicar tres situaciones. La primera de ellas, que sería la zona 1, una interpretación razonable. Esta activaría la protección del inciso C y del estudio de esta norma, me parece que al activarse la protección del inciso C, sería muy complejo que no estemos frente a una situación, ya sea de interpretación normativa o de ajuste técnico. Sería raro que se presente una, digamos, un criterio de cómo se arribó a una determinación sin considerar alguna cuestión de normativa o de ajuste técnico. De esta manera se excluiría la denuncia penal y el criterio tendría este sustento técnico contable en los términos del artículo 19. La zona 2 ya podríamos hablar de tergiversación. Hablamos ya de una interpretación forzada o errónea de la base imponible. Y acá es donde sería la zona más compleja de analizar y creo que esto implica un análisis adicional de las conductas. En este sentido, puede ser que esta tergiversación no necesariamente alcance el ardid del artículo 1, pero no deja de ser razonable. En esta línea excluiría la protección del inciso C, pero no necesariamente implicaría la formulación de denuncia penal. Y la zona 3, que es la conocida por todos, que corresponde ir únicamente a lo que es el tipo base, es decir, mediante ardid o engaño. El inciso D también hay un límite temporal claro, se identifica hasta qué momento opera la exclusión, lo cual brindaría seguridad jurídica porque se encuentra expresamente previsto. Y en cuanto a los procedimientos, me parece como buena práctica y en función de lo dicho en términos del inciso C, que creo que siempre que haya un inciso C va a haber un inciso A, porque va a haber una cuestión de interpretación normativa y una cuestión probablemente de ajuste técnico, sería bueno como buena práctica también considerar hacer un análisis adicional. En síntesis, y únicamente a los fines de complementar la exposición de Maximiliano, la elevación de montos opera como ley penal más benigna de pleno derecho, en función también de los precedentes jurisprudenciales mencionados, quedando, como bien decía Maximiliano, la incógnita para las futuras actualizaciones por UBA. El artículo 16 mantiene la estructura de esta excusa absolutoria y a mi criterio el 50% adicional es un componente cuantificado, no así una multa, justificada por esta falta de limitación. La prescripción de las facultades de determinación operaría como un presupuesto procesal negativo sobreviniente, quedando pendiente ver desde el punto de vista procedimental y a los fines de resguardar la garantía de cosa juzgada cómo es que se arbitra en términos procedimentales. Y el cuarto, los nuevos incisos del artículo 19 ampliarían este espectro de supuestos de no formulación de denuncia penal. Así, como mencionaba al principio, seguimos con un mismo régimen que al día de hoy podemos tener una visión particular y muchas todavía interrogantes que serán resueltas a nivel jurisprudencial a los fines de ver cuál es, en última instancia, la colorimetría de este régimen, que esperemos que no sean las 30 catedrales y sean muchas menos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Agustina. Se suma a la presentación excelente también de Maximiliano. Muchas gracias. Yo también, a nivel personal, en cuanto al tema de la naturaleza de este monto, excusa absolutoria o monto cuantificado, yo creo que, obviamente, como dijo Eduardo, la jurisprudencia termina determinando la naturaleza, pero en mi opinión siempre hay que mirar no el nomen, sino la sustancia, ¿no? De lo que cómo está funcionando realmente, ¿no? Bueno, pasamos ahora a Eduardo. Gracias, Agustina, y por tu presentación. Y les pido a Maximiliano y a Agustina que
si tienen también alguna acotación para hacer en esta última fase y al final, bienvenidos. Bueno, pasamos ahora entonces, a ver, voy a subir la presentación, no sin antes, por supuesto, agradecer a los organizadores, Corina, Marcelo y al colegio por permitirme compartir este espacio con tan destacados y respetados colegas. Vamos a ver ahora los otros capítulos, otros títulos que contiene la 27799 en materia de ley de inocencia fiscal, como ya se comentó. Esta ley de inocencia fiscal, por lo que ya hemos visto hasta ahora con las exposiciones de Maximiliano y de Agustina, contienen normas que en principio pretenden ser un cambio de paradigma, donde ya el contribuyente deja de ser el sospechado siempre de evasor o de elusión, como veníamos hasta ahora, con unos parámetros objetivos de punibilidad o de sospecha penal que eran ínfimos, y además veníamos con un escenario donde siempre el contribuyente cumplidor terminaba siendo objeto de inspecciones y constante acoso fiscal, además de los cumplimientos que tenía que realizar, mientras que en paralelo veíamos que los contribuyentes incumplidores se venían beneficiando siempre con moratorias o blanqueos, con lo cual creo que esto es un cambio de paradigma donde por primera vez pasa a ser el contribuyente cumplidor el que va a tener beneficios frente al incumplidor. Ahora bien, vemos que, por lo que comentaban los expositores anteriores, hubo algunas modificaciones a favor de los contribuyentes, como también hay algunas que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de la prescripción, con la unificación de las prescripciones locales y fundamentalmente el régimen simplificado que, bueno, tiene también todo un tratamiento especial pro contribuyente, de presunciones, siempre a favor del contribuyente, pero dentro de este contexto nos encontramos con algo que parece que va a contramano de estos principios, que son las modificaciones al régimen de infracciones formales de la 11683. Es decir, lo que en materia de obligaciones materiales pasa a ser un poco más benévolo con los contribuyentes, en materia de deberes formales la ley se pone mucho más estricta. ¿Y cómo lo hace? A través de dos modificaciones, solamente dos modificaciones al régimen de infracciones formales. ¿Cuáles son? El incremento considerable de las multas, por un lado, y por otro lado, la actualización también de las multas por UVA. Hasta ahora no lo teníamos. Establece también el régimen que los montos se ajustarán por UVA anualmente a partir del 1 de enero de 2027, y para la configuración de la infracción se toma el monto al momento de la comisión de la infracción, mientras que para la cancelación de la multa se toma el monto al momento del pago. Vemos acá en dos planillas que tomé prestado de Arca cómo es la variación ahora en cuanto a los montos de las infracciones. Para no absorber mucho tiempo y tratar de cerrar en horario, no vamos a repasar una por una, pero bueno, ya todos conocen y se ve claramente ahí los aumentos de 200 a 220 mil, o por ejemplo del artículo 39, que antes sí, la multa iba entre 150 y 2.500 pesos, ahora va de 150.000 a 2,5 millones, con la multa agravada para diferentes supuestos que puede ser hasta de 35 millones, y no nos olvidemos que la multa del 39 se acumulan con la del 38 también. Bueno, como les dije, vamos a pasar eso rápido. Entonces, ¿cómo es el cambio que se produce a partir de estas dos modificaciones que parecen muy elementales, la actualización y una simple modificación de montos? Bueno, lo que tenemos es un cambio total de escenario a partir de ahora con respecto a las infracciones formales. Antes, ¿cómo era la situación? Teníamos unas defensas que uno presentaba en un sumario, como las multas no se actualizaban, se iban depreciando directamente por el transcurso del tiempo, con lo cual la multa se iba licuando, avanzaba la inflación, después ya pasaba a ser directamente antieconómico presentar una defensa en proporción de los gastos de la defensa versus el monto de la multa. Avanzó la inflación en nuestro país y directamente generó que el mismo fisco perdiera interés en perseguir el cobro de estas multas, porque ya le resultaba antieconómico para perseguir una multa de 200 pesos, 1.500 pesos, tener que intimar, instruir sumario, correr vista, dictar resolución y después perseguir el pago de la multa, con lo cual el contexto era de total insignificancia de las multas formales y por ende el cumplimiento formal de las obligaciones formales pasaba a ser algo
está bien, voluntarios, digamos, de los contribuyentes, porque la verdad que con esta multa no se amedrentaba a nadie. A su vez teníamos competencia del Tribunal Fiscal, estaba en 25.000 pesos, con lo cual la mayoría de las multas ni siquiera eran apelables al Tribunal Fiscal, y cada 2 por 3 venía una moratoria donde directamente condonaba las multas formales si se había cumplido con el cumplimiento, se había cumplido con el deber formal o ya no era de posible cumplimiento. Ese era el escenario anterior, es decir, insignificancia de este tema. A partir de ahora esto toma realmente importancia porque, bueno, uno va a poder presentar las defensas en los sumarios. Mientras tanto, la multa no se va a ir licuando, sino que se va a ir actualizando, y recordemos que en caso de que quede firme la multa, se va a tomar para su cancelación el monto al momento en que quede firme. A su vez, bueno, se revierte la situación que decíamos en cuanto a lo antieconómico de las defensas, porque ahora con la relevancia que tienen los importes de la multa, vale la pena presentar las defensas, va a haber interés fiscal, por supuesto, en perseguir el cobro de esto, pero el interés fiscal acá es doble, porque va a ser, por un lado, verificar realmente el cumplimiento de las obligaciones formales, por un lado, y después el interés, digamos, recaudatorio que se le genera por los montos de estas sanciones. A su vez, después también vemos que con este contexto pasa a ser el tema realmente significativo para ambas partes, fisco y contribuyente, y también para la competencia del Tribunal Fiscal, porque ahora todas las multas quedaron abiertas a poder ser discutidas en el Tribunal Fiscal porque no se modificó el monto mínimo para acceder al tribunal, que sigue estando en 25.000 pesos. Veremos qué pasa con las moratorias. Y sí, sigue habiendo moratorias que condonan estas infracciones o no. Por el momento parece que no va a haber siquiera moratorias ni blanqueo. Por lo menos es lo que se viene planteando desde el último blanqueo en adelante. Y bueno, en conclusión, ¿cuál es el escenario que vamos a tener ahora a partir de la ley 27799? Es que se incentiva el cumplimiento de los deberes formales, se incentiva también el planteo de las defensas, se obliga a los contribuyentes a estar más atentos a los vencimientos y a los deberes, que son dos cosas distintas. Una cosa es el vencimiento, es cumplir en plazo con los deberes, y otra cosa es el contenido, porque también el cumplimiento parcial puede ser considerado incumplimiento. Entonces hay que estar muy atentos ahora a todos los deberes formales para cumplirlos en tiempo y en forma. Y también atención a las notificaciones que a veces uno no está siguiendo con atención, y bueno, el vencimiento de un plazo para contestar un requerimiento ahora va a tener trascendencia. Y fundamentalmente el escenario actual nos lleva a analizar un tema sobre el que voy a volver más adelante, que es el de la preconstitución de defensas frente a requerimientos o deberes generales. Sobre esto vuelvo después al final. ¿Qué otra novedad tenemos en materia infraccional? Bueno, tenemos la Instrucción General 2 de 2026 de ARCA, que establece un procedimiento específico para el cobro de las multas del artículo 38, es decir, la falta de presentación de declaraciones juradas determinativas. Para esta infracción, el fisco estableció, mediante la Instrucción General, un procedimiento específico. ¿En qué consiste? Bueno, primero tenemos que, según la ley, que esto no se modificó, la omisión de presentar declaraciones juradas será sancionada sin necesidad de requerimiento previo por una multa que ahora está entre 220.000 y 440.000. Esto de sin necesidad de requerimiento previo es lo que en algún momento se habló de multa automática, pero no es una multa automática porque todas las multas, incluyendo esta, requieren un sumario previo para su aplicación. Entonces, ¿por qué se habla de multa automática? Porque el párrafo siguiente establece que si el contribuyente, dentro de los 15 días desde la notificación de la intimación a presentar la declaración jurada, cumple voluntariamente con el pago de la multa y presentación de la declaración jurada omitida, se le reduce a la mitad la multa y no se le registran antecedentes. Entonces, por eso es que ahora se caracteriza a esta multa no como automática, sino como automatizada por el propio contribuyente. Es decir, el propio contribuyente se puede autoliquidar el 50% de la multa dentro de los 15 días, la paga y presenta la declaración jurada, y directamente goza del beneficio y no se le registra el antecedente. Ahora bien, vamos a ver una cuestión novedosa que incluye acá el fisco, sin alterar la letra de la ley, pero concediendo
un cierto plazo extra a los contribuyentes para cumplir con esta obligación de presentación de declaración jurada determinativa. ¿Cómo es el procedimiento que establece el fisco ahora para la aplicación de esta sanción? Primero, ante la falta de presentación de la declaración jurada determinativa, el fisco va a emitir a través del sistema y al domicilio fiscal del contribuyente un recordatorio por falta de presentación. Aclaro que este procedimiento no se aplica a los grandes contribuyentes que son los del segmento 1.1, es para el segmento 1.2 en adelante. Entonces, ante la falta de presentación de declaración jurada determinativa, el propio sistema emite un recordatorio. Luego, acá viene lo novedoso, el fisco estableció un plazo de espera que va entre 20 y 90 días corridos para formular la intimación. El plazo de espera, como verán ustedes, dependiendo del segmento, es 20, 30, 45, 60 o 90 días. Eso surge de la propia instrucción. Una vez que vence este plazo de espera, dependiendo del tipo de contribuyente, el fisco lo que va a hacer es un control sistémico para verificar si los contribuyentes ya presentaron la declaración jurada y pagaron la multa, porque no nos olvidemos que la multa se genera, o sea, la infracción se genera por el solo vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada. O sea, a partir de ella la multa se debe. Lo que estamos viendo es cuánto se debe, si uno puede pagar la mitad o no. Bueno, ante el control sistémico, si el fisco detecta la falta de presentación de las declaraciones juradas o el pago de la multa, lo que hace es cursar una intimación, también por sistema, y esa es la intimación a la que se refiere la ley 11.683 en el artículo 38, que es la intimación a 15 días para cumplir con estos deberes. Y si el contribuyente dentro de estos 15 días hábiles cumple con la presentación de la declaración jurada, puede pagar entonces la multa reducida y no se le registra el antecedente. Vencido ya el plazo de espera más los 15 días de la intimación, ahí sí ya corresponde el sumario y ya no se puede aprovechar de la reducción de la multa. Entonces, resumiendo, tiene recordatorio por falta de presentación jurada, plazo de espera, intimación, 15 días y hasta ahí es el plazo para la multa reducida. De ahí en adelante ya corre el sumario y no tenemos la reducción. Esto es básicamente lo novedoso de la reforma, es decir, la modificación de los montos, la actualización por UVA y este procedimiento para la aplicación de la multa del 38 para declaraciones juradas, omisión de presentación de declaraciones juradas determinativas. Ahora bien, dentro de este nuevo contexto que comentábamos, les dije que teníamos un tema que dejaba para más adelante, que es esto de preconstituir defensas al momento de los requerimientos. ¿Por qué? Pues sabemos que en materia infraccional se aplican los principios del derecho penal, esto ya desde Parafina del Plata en adelante sabemos que la Corte ya ha dicho que solo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, a aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Es decir, tiene que haber un elemento subjetivo que en este caso, por lo general, no va a haber dolo, ni hace falta probarlo, sino que basta con la culpa. Y la culpa, lo que se dice en estos casos también, es como que queda probada prácticamente de manera automática con el incumplimiento en sí mismo. Entonces se invierte la carga probatoria, es el contribuyente que tiene que salir a defenderse, porque al ser una cuestión tan objetiva, el vencimiento del plazo o el no cumplimiento de requerimiento o haberlo presentado de manera inconsistente, ya ese hecho objetivo dispara el sumario para la aplicación de la multa por omisión del tipo penal de la infracción al deber formal. Una vez que estamos dentro del elemento subjetivo, realmente es muy difícil salir o plantear una defensa. Por lo general, las defensas giran en torno a la razonabilidad de la sanción, ya sea razonabilidad de la sanción respecto de la lesión al bien jurídico tutelado o razonabilidad de los propios requerimientos que formula el fisco. Y acá es donde hay un tema que es fundamental para mí, porque nos puede llevar directamente a salirnos del tipo penal, recordamos, sobre todo frente a penalistas tan expertos como los que tenemos acá, cómo se constituye el delito, es una acción típica antijurídica culpable o acción típica antijurídica atribuible y culpable según Basigalupo, pero bueno, primero viene la acción, después la tipicidad. Si yo logro probar, o por lo menos planteo o preconstituyo defensa respecto de un requerimiento que me está formulando el fisco
acerca de la imposibilidad de ser cumplido conforme me lo está pidiendo el fisco, a mi entender ya no estaríamos dentro del capítulo de la tipicidad, sino directamente, si yo tengo un requerimiento de cumplimiento imposible y no lo cumplo, obviamente, directamente no hay acción, no hay conducta. Entonces, esto me lleva a la defensa a una posición para mí más ventajosa para el contribuyente, que es que nadie puede estar obligado a cumplir una conducta que es de cumplimiento imposible. Mal puedo decir que la omisión de realizar una conducta imposible califica como acción a los efectos de la definición del tipo infraccional. Esto no solo lo digo yo, sino que es más. Hasta la propia ley 11.683, también, por ejemplo, en el artículo 39, cuando habla de que, recordemos, en los casos de multa agravada que pueden ir hasta 35 millones de pesos, uno de los supuestos de multa agravada es la resistencia a la fiscalización, que como está definida por la ley, consiste en el incumplimiento reiterado de los requerimientos de los funcionarios actuantes, solo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigida, y siempre que se le otorgue el plazo previsto para el procedimiento administrativo, que es de 10 días. Es decir, siempre que no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas. Acá es donde tenemos también el sustento legal de esto que les estoy comentando, donde también tiene que haber razonabilidad en el requerimiento mismo. Y otro punto también que les quiero comentar es no solo respecto de los requerimientos, que tenemos que tener presente esta cuestión de la razonabilidad del deber formal que se nos está exigiendo, sino que los deberes formales por lo general también vienen a través de resoluciones generales del fisco. La resolución general, como sabemos, es un acto administrativo de alcance general, pero siendo que ya desde la vigencia de esa resolución tal vez se me estén imponiendo deberes que son de cumplimiento imposible, ya sea por el alcance o por el plazo que se me otorga o por lo que implica, no sé, adaptar todos los sistemas para poder cumplir un régimen de información o por cualquier cuestión que uno no pueda cumplir con un régimen formal eh, por parte establecido por el fisco, uno tiene también la vía de recurrir esa resolución general. ¿Cómo se impugna una resolución general de fisco? Bueno, hay dos maneras. Una es cuando se aplica el caso concreto, pero también tenemos el reclamo impropio, que a su vez uno puede pedir la suspensión de los efectos de ese acto y, si es necesario, una medida cautelar. Pero bueno, esto es lo que quería comentar a partir de la reforma, ¿no? Se nos abre todo un universo nuevo o viejo de cuando repasábamos esto, cuando eran sustanciales las infracciones formales. Bueno, ahora resucitaron y con gran impacto, con lo cual viene bien refrescar todas estas cuestiones. Ahora bien, damos vuelta a la página, hasta ir a toda la reforma en cuanto a infracciones de la ley 683 y pasamos ahora al tema prescripción. ¿Qué se modifica a través de la ley de inocencia fiscal en materia de prescripción? Bueno, empiezo por lo que no se modifica, pero que está contemplado en la ley, que son las prescripciones en materia impositiva para, por ejemplo, de 10 años para los no inscriptos que tuvieran obligación de inscribirse, sigue siendo de 5 años respecto a los créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o transferidos, repetición, recupero, devolución de impuestos, las acciones del fisco respecto a los sostenidos de retención y percepción, y la aplicación y hacer efectivas las sanciones. Hay sí una modificación que es la derogación directamente del 65.1, que era aquel plazo extra que se le daba de 120 días al fisco cuando la corrida de vista hubiera sido notificada en los últimos 180 días antes del vencimiento de la prescripción. Entonces, en esos casos se le alargaba 120 días más la prescripción al fisco. Ahora esto se deroga, o sea, no hay más prescripción alargada, y lo que sí hay de novedoso también es prescripción reducida. ¿En qué caso? Bueno, vamos a ver cómo la ley modificó el artículo 56, inciso A, de la ley 11.683 y estableció: primero, mantiene el plazo de 5 años para quienes, para los responsables inscriptos, para los no inscriptos que no tuvieran obligación de inscribirse, o para los no inscriptos que tuvieran obligación de inscribirse y que hubieran regularizado su situación espontáneamente.
Ahí sigue siendo la prescripción de 5 años. Pero agrega la norma que se reducirá a 3 años, y esto es el cambio importante, la reducción a 3 años cuando el responsable inscrito hubiera cumplido con estos 3 requisitos, con estas 3 condiciones, que es, uno, presentación de declaración jurada; dos, haber regularizado el impuesto resultante. El decreto reglamentario, que es el decreto 93/2026, aclara el concepto de regularizado, diciendo que comprende tanto el pago voluntario del impuesto por parte del contribuyente como el hecho de haberse acogido a un plan de pagos dentro del plazo de vencimiento de la respectiva obligación. O sea, ya sea que haya pagado o se haya acogido a un plan de pagos, se considera que está regularizado. O sea, hasta acá tenemos como condición el cumplimiento del deber formal de presentar declaración jurada y el deber material de haber pagado impuestos. Y a su vez se suma una tercera condición, que es que en caso de que el organismo recaudador impugne la declaración jurada del contribuyente, detecte una discrepancia significativa. ¿Qué se entiende por discrepancia significativa? Está explicado por la propia ley y aclarados algunos conceptos por el decreto reglamentario. En cuanto a la ley, nos dice que va a haber discrepancia significativa cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones, es decir, con que se verifique una es suficiente, no tiene que darse las 3 concurrentemente. ¿Cuáles son las 3 condiciones que nos hace incurrir en una discrepancia significativa? Bueno, en primer lugar es cuando de la impugnación que realice el fisco surge un saldo a favor del fisco o una reducción de quebrantos impositivos del contribuyente o una reducción de saldos a favor del contribuyente no inferior al 15% de lo que hubiera declarado el contribuyente. No inferior quiere decir que si es igual o superior, entonces hay discrepancia significativa. Subrayé la palabra impugnación, porque me parece relevante, porque esta discrepancia se tiene que dar como consecuencia de una impugnación, dice la ley. La impugnación, ¿cuándo se da? Según la ley, la impugnación se da con el acto determinativo, así con la determinación de oficio, que es el acto por el cual el fisco impugna la declaración jurada, intima a la diferencia. Entonces, si de esa impugnación surge una diferencia no inferior al 15%, entramos en discrepancia significativa. Otro supuesto de discrepancia significativa es cuando la diferencia entre el impuesto declarado por el contribuyente y el que resulte como consecuencia de la impugnación supera el monto del artículo 1 del régimen penal tributario, es decir, el monto de la evasión simple, que hoy en día es 100 millones de pesos. Como bien explicó Maximiliano, esto se ajusta por UVA a partir del 1 de enero de 2027 anualmente. Se toma en consideración la fecha en que vence la declaración jurada. Y por último, también puede haber discrepancia significativa cuando la impugnación surja una diferencia a favor del fisco, pero como consecuencia del uso de facturas o documentos apócrifos. Ahora bien, ¿qué nos dice el decreto reglamentario respecto a estas 3 condiciones? ¿Qué aclara? ¿Qué agrega? Bueno, en primer lugar, si bien dice cuando ARCA verifique, insisto, más que verifique, tiene que ser impugne, o sea, tiene que haber una determinación. Entonces, respecto al primer requisito del 15%, aclara que tiene que ser respecto del periodo, porque esto se analiza por periodo, es decir, bueno, una aclaración válida que el 15% se analiza por periodo. Respecto al segundo requisito, que era el tope de exceder el tope de régimen penal tributario, acá hay que superarlo. Si es igual, no hay discrepancia significativa, tiene que ser superior a ese monto. Lo que nos dice el decreto reglamentario es que se tiene que comparar el impuesto declarado o ingresado por el contribuyente en ese periodo versus el determinado. Acá sí usa bien la palabra determinado el fisco, asociado, bueno, a la impugnación que tiene que haber, ya tiene que haber determinación de oficio. Este agregado de IO ingresado por el contribuyente en ese periodo, ¿a qué se refiere? Bueno, suponemos que quiere decir, a ver, 3 maneras de ingresar el impuesto: una es por vía de declaración jurada y pago espontáneo, otra es determinación de oficio, pero tenemos la intermedia, que es cuando no hace falta de determinación de oficio y el fisco puede intimar directamente, que se dan los casos, por ejemplo, de uso indebido de créditos fiscales, donde directamente la ley permite al fisco intimar y, si no, iniciar ejecución fiscal.
Entonces, entendemos que se refiere a esos casos, los que no requieren determinación de oficio y que entonces por ahí, bajo alguna de estas intimaciones, el contribuyente ingresó como consecuencia de este procedimiento. Entonces, la diferencia entre eso y el impuesto determinado es lo que se establece como discrepancia significativa si supera la condición objetiva de punibilidad del artículo 1, y lo que aclara también el decreto reglamentario es que se toma el monto vigente en el periodo fiscal en que venza la declaración jurada. Después, por último, aclara respecto del uso de facturas apócrifas y documentos apócrifos, que quedará configurada esta discrepancia con independencia del importe que arroje la determinación efectuada por ARCA. Bueno, se supone que son tres condiciones independientes, con lo cual el uso de facturas apócrifas es una condición independiente que genera la discrepancia significativa con independencia del importe. Y luego el decreto reglamentario agrega una aclaración que a mi juicio oscurece más de lo que aclara, que es que establece que no se considerará, a los efectos de los párrafos anteriores, no se considerará la diferencia que se produzca entre la declaración jurada original y la rectificativa espontánea presentada por el contribuyente con anterioridad a la notificación del orden de intervención. O sea, está claro que si uno rectifica antes del orden de intervención, esa diferencia no se computa en los efectos de la discrepancia significativa. Ahora, mi duda es por qué solo hasta la orden de intervención. Si dijimos que la discrepancia es la diferencia entre lo declarado por el contribuyente y el resultado de la impugnación del fisco, y la impugnación es al momento de la determinación de oficio, ¿por qué el decreto reglamentario no contempla las rectificativas presentadas hasta antes de la determinación de oficio? Y más oscuro todavía se pone el tema cuando uno ve el régimen simplificado en el anexo, el decreto 93, que también tiene un capítulo ahí de discrepancias significativas. En el uso de facturas apócrifas permite la rectificativa hasta la determinación de oficio. Entonces no se entiende por qué acá cortó antes el plazo. Bueno, son dudas que quedan por ahí. Otra duda que se generaba era qué pasa con la prescripción en curso. Bueno, acá está instrucción también número 3 de ARCA, donde aclara, y no solo aclara, nos brinda este hermoso cuadrito multicolor para entender bien cómo es el cálculo. En realidad se basa nada más y nada menos que en las previsiones del artículo 2537 del Código Civil y Comercial, que establece que cuando hay un cambio de prescripción, a las prescripciones en curso se les aplica la ley anterior, salvo que el plazo que le quede por delante hasta el vencimiento sea mayor que el plazo que prevé la nueva normativa, contado desde el día de la vigencia de esta nueva norma. Es decir, a partir de ahora, mejor dicho, a partir del 2 de enero de 2026, que es la entrada en vigencia de la ley de inocencia fiscal, a partir del 2 de enero tenemos una nueva prescripción de 3 años, con lo cual uno tiene que comparar con la nueva prescripción contada a partir de esa entrada en vigencia, es decir, los 3 años desde el 2 de enero del 26 vencen el 2 de enero del 29, con lo cual uno, para saber si se le aplica la ley anterior o posterior, tiene que comparar esta prescripción versus la que surgiría de aplicar la ley anterior y se aplica la que sea menor. Por ejemplo, periodo 2024, vencimiento de la declaración jurada es en el 2025. El cómputo de la prescripción comienza a correr a partir de 1 de enero de 2026. Es decir, que al momento de la vigencia de la ley, que fue el 2 de enero, ya estaba corriendo la prescripción por un día. Entonces, hacemos la comparación y según el régimen anterior de 5 años, la prescripción operaría el 1 de enero de 2031, mientras que con la nueva ley contada a partir de la vigencia, el nuevo plazo de prescripción corre hasta el 2 de enero del 29. Siendo inferior este último, se aplica entonces la prescripción de la ley nueva. Les dejo el cuadro donde están claramente explicados todos los periodos que se encuentran ahora en transición y cuándo opera la prescripción de cada uno. Por último, también la ley contempla prescripción,
previsional, ya sea en el régimen de la 23660 de Obras Sociales, la 23661 del Sistema Nacional de Seguro de Salud, la 14236 del régimen de previsión social, mantiene los 10 años para todos estos como prescripción general, pero también contempla prescripción reducida. En el caso de Obras Sociales a 3 años y en los otros dos supuestos a 5 años. Hace un esquema similar al de la prescripción que vimos impositiva, con los requisitos para la reducción, que siguen siendo presentación en términos de la declaración jurada, regularización del saldo resultante y no discrepancia significativa. Y cuando vemos las discrepancias significativas, sigue siendo la diferencia del 15%, la documentación apócrifa. Lo que cambia acá sí es que la referencia al importe del régimen penal tributario lo hace con respecto al artículo 5, es decir, el tope de 7 millones de pesos. Para que haya discrepancia significativa, basta con superar ese importe para perderse la reducción de la prescripción. Y hasta ahí lo que son las modificaciones a la ley 11.683. Luego, la ley, no contento con eso, se mete con lo que es la prescripción local. ¿Cómo lo hace? Bueno, modificando el Código Civil y Comercial de la Nación. Para recapitular cómo era la situación con la prescripción local. A partir del fallo Fincrosa 2003, la Corte dijo que la prescripción no es derecho público local, sino que es derecho de fondo, y el derecho de fondo está legislado en el Código Civil por aplicación del 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Le compete al Congreso de la Nación legislar lo que es derecho de fondo en el Código Civil. Por ende, a las prescripciones locales se les aplican las disposiciones del Código Civil Nacional, obviamente. Luego de eso vinieron distintos cuestionamientos donde los fiscos siempre fueron reticentes, incluso los tribunales provinciales también, y se llegó a una teoría de que, bueno, respecto del plazo sí, pero seguimos utilizando las causales de suspensión, interrupción e inicio del cómputo de la legislación local. La Corte volvió a ratificar la aplicación del Código Civil en sentido pleno, es decir, fallos Ullate, Volkswagen, etcétera. Ratificó la Corte la aplicación del Código Civil para todo, no solamente para los plazos, sino también para el inicio del cómputo de la prescripción y las causales de suspensión e interrupción. Hasta ahí veníamos con cierto criterio claro por parte de la Corte. ¿Qué pasó? En el 2015 tuvimos modificación del Código Civil y Comercial que modificó el artículo 2532 y agregó que las legislaciones locales podrán regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos. Es decir, adentro del Código Civil pusieron una remisión a las legislaciones locales para establecer la prescripción de los tributos. Y aparte de ahí volvieron a aparecer todos los planteos y cuestionamientos en la justicia. Y los cuestionamientos vinieron de los dos lados. Por el lado del fisco, planteaban la inconstitucionalidad de la aplicación del Código Civil y sostenían que ahora era claro que tenían potestades ellos para establecer la prescripción a través de la legislación local. Y por otro lado, tuvimos los planteos de los contribuyentes que planteaban también la inconstitucionalidad de la reforma al Código Civil. ¿Por qué? Porque siendo la prescripción un instituto, un derecho de fondo, estando previsto por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que eso es atribución del Congreso, dictar el Código Civil, que es donde está el derecho de fondo, no puede el Congreso luego delegar una función, una atribución que le es propia, delegársela en las jurisdicciones locales. Una cosa es el Congreso Constituyente, cuando redacta el 75, inciso 12, que le dice al Congreso qué atribución tiene, cuáles son sus potestades y son propias del Congreso, dictar el Código de Fondo con el derecho de fondo dentro del Código Civil. Y otra cosa es el Congreso no constituyente alterando ese orden constitucional y derivando en las jurisdicciones locales, delegándoles la materia que debería estar en el Código de Fondo. Por esto, a su vez, también altera el artículo 31 de la Constitución Nacional,
que establece que esta Constitución, las leyes de la Nación con sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Es decir, hasta ahí Ahí, teníamos todo. Eduardo, una preguntita, sí. Ahí Sí, hay un Maximiliano se tenía que retirar para otra reunión, pero antes de irse quiere hacer una acotación sobre el 19 y después si querés hacer tu cierre, te puedo interrumpir. sí, 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 por Va, supuesto. porque 12:45 más o menos y 50 se tiene. Hace una acotación final que le quedó y Sí, sí, después sí. haces vos el cierre, si te parece. Dale. Otra pregunta, una de las personas que está escuchando me habló de un cuadro que mencionabas, no sé si vos te estás refiriendo a una presentación o a la ley, pero eso después si querés lo aclarás. No, no, pensaban que se referían a un PPT o a un slide que te estabas refiriendo o a la ley. Me escribieron para preguntarme. Le paso si querés la palabra a Maximiliano, que quería hacer una acotación del 19 y disculpa la interrupción, Eduardo, y No, después por si favor. el cierre. Sí, sí, sí. Sí, hola, Eduardo, disculpa la interrupción. No, por favor. Le pido disculpas por la desprolijidad. Tenía una reunión a las 15 que era importante y me la acaban de adelantar para la 1, así que estoy saliendo un poco corriendo. Quería cerrar. eh, Hemos pasado revista a todos los aspectos penales. Primero que nada, excelente la exposición de Eduardo. Eh, Creo que quedó allí que con Agustina nos quedamos cortos de tiempo con lo que es el inciso D, una esquelita mínima, una mención mínima, porque me parece que es importante esto. Rebobinemos media hora. Recordemos que el nuevo artículo 19 prevé supuestos donde el organismo recaudador no formulará denuncia, ¿no? Y entiendo, esta introducción la hago para fundamentar la interpretación que hago del inciso D. Entiendo que las innovaciones al artículo 19 comparado con la anterior fue que el legislador recogió experiencias jurisprudenciales, litigios, llamémosle así, de interpretación de situaciones fácticas o normativas y ha limitado la posibilidad ha limitado la facultad de denunciar al fisco en esos supuestos. ¿Por qué digo esto? El inciso D, muy cortito, dice, los contribuyentes o responsables, en realidad dice que el organismo recaudador no formulará denuncia cuando los contribuyentes y o responsables presenten las declaraciones juradas originales y o rectificativas antes de que exista una notificación de inicio de fiscalización en relación con el tributo y periodo fiscal a que se refieren esas declaraciones juradas presentadas. Dicho esto, si uno analiza el tenor literal de este inciso, no tiene sentido, con la interpretación que yo hago, para mí sí lo tiene, porque, a ver, si presenta la declaración jurada y rectificativa, ¿no tengo obligación de denunciar? Sí. Si es engañosa, por supuesto que sí. Y si presenta la declaración jurada original y rectificativa y no es engañosa, ¿de qué sirve la previsión? ¿Se entiende el planteo, Corina, Agustina, Eduardo? Sí. ¿Se entiende el planteo? Bueno, mi interpretación es esta. Algunos dicen que el inciso D vuelve a incorporar un régimen de presentaciones espontáneas a los fines penales. Yo no lo veo así, porque a poco que se lea el inciso D no exige cancelación, regularización, pago. Por el contrario, lo que entiendo es que el inciso D, como dije al principio en la introducción, viene a zanjar dos cuestiones prácticas que dieron pie a cuestiones dogmáticas y jurisprudenciales. Como voy a cumplir con el compromiso de ser breve, para permitirle que termine Eduardo, simplemente voy a tirar los títulos, ser esquemático. ¿A qué casos me refiero? A la omisión de presentar declaración jurada en término y a las declaraciones rectificativas posteriores a la original como posibles modalidades comisivas del delito de evasión. Recordemos que existía una tendencia que consideraba que la omisión de presentar la declaración jurada en fecha era pasible de ser catalogada como una omisión, en los términos del artículo 1, de configurar la modalidad típica de evasión. Y
otra tendencia que consideraba la declaración rectificativa como una especie de reconocimiento de la falsedad de la original y que por tardío, o sea, presentado fuera de la fecha de vencimiento, que es la fecha que ahora además el legislador expresamente dice que es la fecha de consumación, carecía de relevancia exculpatoria. El inciso D justamente regula lo contrario y con buen tino, ¿no? Es decir, en los casos que el contribuyente espontáneamente, ahí sí hay espontaneidad, genuinamente, sin la espada de Damocles de una fiscalización que le hace prender todas las alarmas, las alertas, no solo tributarias, sino fiscales, presenta esta declaración jurada o las rectificativas antes de la notificación de la fiscalización, bueno, pues allí el fisco tiene otra barrera de las tantas que están reguladas ahora para no formular denuncia penal. Nada más eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Te liberamos porque entiendo que estás saliendo para una reunión y seguimos con Eduardo para cerrar Prometo, la una, antes termino de la con una. 2 minutos y termino. No, Eh, gracias, todo lo contrario. bueno, vamos concretamente cuáles son las modificaciones que introdujo la 27799 al Código Civil. Bueno, en el artículo 2532, antes, en la última parte, establecía que las legislaciones locales podrán regular esta última haciendo referencia a la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos. Esa última parte se eliminó, o sea, ya no hay más remisión a, a las legislaciones locales. En el artículo 2560, o sea, se modifican estos dos artículos. En el 2560 ahora se incorporan las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Se mantiene la redacción del viejo 2560 que decía el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local, y se agrega, en materia de tributos establecidos por las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, el término de la prescripción se regirá por lo dispuesto en la 11683, es decir, con esta reforma, ahora todo lo que es prescripción local, directamente el Código Civil lo deriva a la ley 11683. ¿Y esto qué nos trae? Bueno, nuevas incertidumbres, a mi juicio, que es en materia de tributos, se aplica Código Civil, como decía la Corte, o ahora se aplica la ley 11683. Así como dijimos que era inconstitucional la delegación de facultad de establecer la prescripción en las legislaciones locales, como pasaba con la reforma del Código Civil 2015, nos preguntamos si, siendo que se aplican los mismos principios de que la prescripción es un instituto de fondo que tiene que estar en el derecho de fondo, ¿puede ahora el Código Civil remitir a una ley de procedimiento tributario federal para la prescripción local? Es uno de los interrogantes y vamos con los 683 ya clarísimo, o si sigue siendo susceptible de un planteo de inconstitucionalidad esta remisión. Después, otra de las dudas que queda, a mi modo de ver, esto se responde afirmativamente, es sí, se aplica el 11683, rige la prescripción reducida de 3 años. Bueno, a mi juicio sí, porque es parte de la ley 11683. Así que si se cumplen todos los requisitos, también se aplica la reducción de 3 años. Y, en cambio, si se aplicara el Código Civil y Comercial por la inconstitucionalidad de la remisión, ¿qué regiría en cuanto a prescripción de tributos? Y regiría el plazo especial del 2562, que establece que todas las obligaciones que vencen por año o periodo menor tienen una prescripción especial de 2 años. Y también tenemos el tema de las multas. No está tratado, según Alpha Shipping, en las multas se tiene que aplicar la prescripción prevista por el Código Penal. El Código Penal es el que legisla en materia de prescripciones de delitos y también de multas, y así como en materia de prescripción de tributos se aplica el Código Civil, en materia de multas se aplica el Código Penal. Ahora bien, con la remisión a la 11683, siendo que la 11683 contempla también el tratamiento de prescripción de multa, ¿se aplica a la 11683 o se sigue aplicando el Código Penal que no se modificó hasta ahora? Bueno, estos son los interrogantes que quedan pendientes y bueno, por ahí en una futura reunión podemos llegar a esclarecer alguno o ir viendo cómo va evolucionando
Sí, la el jurisprudencia objetivo. en la materia, ¿no? Sí, el objetivo, Eduardo, Maximiliano y Agustina, en este caso era introducir las claves de esta reforma, pero luego podemos hacer uno y los convoco a los que estamos acá para hablar de las cuestiones controvertidas, lo que se clarificó, lo que no y lo que generó la práctica, que podemos hacerlo hacia final del año, porque creo que es muy rico el contenido, algunos cambios son trascendentales, significativos, y a veces dejar que decante con la práctica y con los planteos jurisdiccionales ayuda mucho a terminar de llegar al concepto que queremos llegar ahora, que todavía no estamos llegando, ¿no? Porque esta es una primera aproximación, me parece. Y el segundo punto es, entiendo yo, salió una nota ayer en Infobae que decía que hay 4.000 causas que estaban abiertas fueron dejadas sin efecto por ARCA en materia penal, con lo cual ya se están viendo los efectos, los impactos, y los convoco a seguir pensando esta reforma. Les agradezco la participación, esto va a quedar grabado, también va a circularse. Agustina, especialmente por tu rol y por tu función, muchas gracias. Cualquier acotación que quieras hacer, tenés ahora un espacio, si querés agregar al final y nos vamos a ver en el próximo encuentro. No sé si hay alguna duda en el chat o comentario de los que quedaron al final esperándonos hasta el final. Veo que no. Y les vuelvo a agradecer el tiempo y la disposición. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias a los Gracias, tres. Gracias, gracias. Ricardo, desde el colegio. Gracias, Saludos. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego.